Buenas, socios y amigos de Marty Video Club, a esta nueva entrega. Acá la dupla Pablo Conde a mi derecha. ¡Salute! Por el otro lado, virtualmente tenemos a mi buen amigo, el señor Sebastián Carpanero. Spot, baby. ¿Cómo andan los Marty Video Clubs? Y como invitada especial, mi muy querida y sabionda de la historia argentina, mi querida prima Natalia. Nuestra primera invitada mujer. Había mucho no era huevo en el videoclub. Vale. Argentina 1985. Bueno, hace tiempo que queríamos hablar de esta película porque obviamente vimos que tiene un impacto importante a nivel nacional. No tenemos muchas películas internacionales ni tampoco obras nacionales. Sebi, me gustaría mucho conocer tu opinión porque creo que vos sos el que más la ha bardeado de este equipo, lo cual no es ninguna novedad, pero bueno. Y acá tengo a la experta, para mí, experta mía, en historia argentina, que nos va a dar un feedback de las diferencias con la historia real argentina. Nos va a poner un poco en contexto. Para aquellos que están un poco flojos de historia, que siempre reprobaban, les va a venir bien. Las Islas Malvinas están aquí, cerca de la costa de Argentina. Alto. Antes de continuar con este video, por favor, ponele un like al video, ponele que sí esa campanita, compartilo, dale ahí. Acá Pablito te está mostrando Marty Video Club, comentá, sí, algún comentario de lo que sea. ¿Qué te pareció la película? ¿Te parece que estuvo mal llevada? Algo. Nos sirve mucho que nos pongas ese like, ese comentario. Dale. Yo aprendí historia en la UBA. Durante toda la secundaria, nada. Llegué a la UBA y fue, ahora entiendo un poco. Perón, ok, tiki. Si no, era Machete. Sebi, tu opinión. Ok, voy a hablar. Voy a hacer lo opuesto que va a hacer Nati. O sea, yo no voy a dar contexto histórico, porque tampoco soy un experto en eso. Y voy a sacar la historia de lado. Y la voy a analizar solo como película. Como película, articularmente, me pareció mala. Mala película. En el sentido de que siento que el nudo no es tal, o sea, como que no está bien desarrollado el nudo, entonces no llega a ver como un conflicto fuerte, sino que es más como una película de secuencias históricas una tras de otra, que después termina en la resolución de la película, digamos, no hay un nudo completamente desarrollado, y si el nudo era, por ejemplo, mostrar los atentados o las amenazas que estaba viviendo la familia, se tomó como con mucha ligereza, como que se hacían chistes de que, sí, es el que amenaza, ya atendimos como 4 veces, o sea. ¿Quién era el de las amenazas? Estuvo llamando todo el día, me tiene harta. Se ve que no tiene un cuerno que hacer. O sea que esos chistes que no causaban que ese nudo se generara. O sea, creo que lo que faltó ahí fue un nudo de ponerle énfasis a la época y que estaba como que tomar ese juicio era correr un riesgo de vida. Y siento que eso no tenía el suficiente énfasis, digamos. Y después el otro nudo, o sea, si ese es uno, el otro es el de armar un equipo que nadie aceptaba trabajar porque obviamente te estaba jugando la vida. O sea, y siento que ninguno de esos dos nudos se desarrolló como seriamente. Era como una cosa de medio comedia. Y entonces como esos dos eran los nudos principales, nunca se desarrolló el nudo de la película. Y bueno, eso me parece una película primero por una secuencia por secuencial, digamos, con consecuencias históricas, digamos, sin ningún nudo claro. Y segundo, obviamente, una película for export, que no está hecha para argentinos, está hecho para gente del exterior que necesita ver ese fragmento de la historia que nosotros ya conocemos, o la mayoría de nosotros ya conocemos, y necesita que Darín diga nunca más Darín. Porque el video de trasera no lo van a ver, que está en YouTube, por cierto. Entonces necesitan que lo diga Darín como un discurso más. Señores jueces, nunca más. Otra de los fragmentos que me parecía que tenía que generar como impacto y no fue tal, es la actuación de la mina que está contando lo que le pasó con el bebé, no me acuerdo el nombre. Siento que esa actuación fue pésima, o sea, fue pésima, porque era un testigo de creo que dura 15 minutos el testimonio que da la señora, y
y me pareció que la actuación era malísima. O sea, no se le cayó una lágrima en ningún momento, no entendí el tartamudeo ese falso, como que lo quiso hacer metódico, pero no le salió, entonces fue a buscar el drama y tampoco le salió el drama, entonces esta actuación se perdió y era el testimonio más importante de la película. Entonces esa parte tampoco me enganchó. Entonces como que no me termina de cerrar la película, la verdad. No me interesó, sinceramente. Esa es mi opinión de la película como película. No estoy hablando de hechos históricos, ni representación histórica, ni datos históricos, ni política, mucho menos. Yo en ese sentido pienso como Selva que, a ver, o sea, como película me pareció que no tiene plot twist, es como que no... Pero pasa que no me fijé mucho en eso, porque la vi como que más una excusa para contar algo que no se había visto en ningún momento en el cine todavía. Me parecía como que la miraba más por ese lado, por eso me interesaría saber qué tan... O sea, yo creo que me la banco si es muy en base a lo que pasó en la vida real. Porque como película queda media floja, entonces se puede sostener si lo que se mostró está muy así documentado. Porque no puede meter en el medio que al chabón lo quieren secuestrar si no pasó, por ejemplo, ¿no? O sea, que lo logren secuestrar y... No, pará, si está basado en hechos irreales y me está contando bastante real lo que sucedió, te banco que la película sea floja como película, porque inevitablemente no es la realidad, digamos. Es un reflejo lo más fiel posible de la realidad. Así que ahí, Nati, me gustaría escuchar si la peli flashó en colores o si está bien, para los que no tenemos ni idea. Nos está vendiendo una historia, porque es una bajada de línea tremenda la que hace, y estamos viendo algo que está en orden o se tomaron un par de licencias. No, a ver, los escucho y lo que siento, no me odien, es que les falta historia. Sí, ahí notamos. No, no me quieren mucho y dice que soy especialista en historia. No es verdad, soy de otra rama, soy de la Facultad de Ciencias Económicas, solo que me gusta mucho la historia. O sea, tengo un montón de libros y la mayoría son de historia. Lo que siento igual, o sea, a mí me pareció todo lo contrario con la película. Me pareció súper entretenida, en ningún momento me pudrió, me pareció que era una película larga y dije, uy, qué difícil. Y la verdad que estuve prendida ahí al borde del asiento todo el tiempo. También lo que me pasa es que, como me gusta mucho la historia, vi muchas películas de historia y hay veces son muy duras y conozco muchas personas que se levantan y se van de la sala porque es muy duro lo que pasó, más en la última dictadura militar argentina. Entonces, que se hagan algún tipo de chiste como para que sea más ameno me pareció un acierto, porque es una forma de poder seguir viendo esa película. Si tienen la oportunidad de leer el Nunca Más, que es básicamente relatos de las atrocidades que pasaron, contados en primera persona, es un libro súper duro y que personas que les encanta esa parte de la historia no lo pueden terminar. Entonces, que se haga ese relato un poco así, me pareció piola, porque sirve para que llegue a más personas. Escucha lo que dice Seba de nosotros sabemos lo que pasó en el juicio. Me parece que no, y me parece que las nuevas generaciones menos. Nosotros crecimos en la época del kirchnerismo, donde se puso de vuelta mucho en auge, pero mi hermano de 19 años no tiene ni idea, porque esa parte no sabía. En 2003 recién nacía. Entonces, es como, me parece que puso mucho sobre la tela. Después hay otras cosas que decían del primer relato, de cómo no se le cayó una lágrima y qué sé yo. Siento también que es un acierto. Las personas esas sufrieron tanto que en un punto se ponen súper duras y lo cuentan. No es que no les duele, sino que es una coraza también que ponen. Escuché varios relatos y es de esa manera. Entonces, no voy a juzgar la actuación porque tampoco soy actriz, pero no me parece raro. Y es verdad, dando un poco de contexto, las amenazas, esto de que nadie quiera tomar el juicio, es real, porque había amenazas, porque veníamos de una dictadura militar que lo último que hizo fue dar una ley de autoamnistía, que lo que decía era que cualquier gobierno que gobierne, o sea, se llama elecciones, gana cualquier gobierno, no podía juzgarlo por lo que hicieron. Eso era lo que decía la ley de autoamnistía, y así hace Alfonsín. Entonces, pensando eso, pensando que, Alfonsín deroga la ley de autoamnistía, manda a armar un consejo para estudiar los casos que esté por fuera del fuero militar,
le dice al Consejo Militar que, ok, los juzguen a ellos, que de hecho en la película eso se cuenta. Lo que pasa es que el juicio fue, che, militar, ¿hiciste algo? No hice nada, listo. Y después siguió pasando el tiempo. Cuando se le pide como un reproche ahí, pasa el tiempo y lo dejan caer. Por eso cae en el fuero civil. Nada, da un poco de contexto y que los militares seguían teniendo poder. De hecho, después del juicio, también se da todo en todo este contexto. En el gobierno de Alfonsín se dan 2 leyes, que es la ley de obediencia de vida, la ley del punto final, que tienen que ver con esa presión militar que todavía está latente. La ley del punto final es que solamente se juzgan hasta un cierto punto. Se toman las denuncias hasta un cierto punto y se juzga hasta ese cierto punto, como se cierra. Y, no se dejan en el tiempo. Si yo después, 20 años después, quiero ir a denunciar eso, no, ya está, ya pasó el tiempo. Pone una fecha de vencimiento para poder analizar el caso. La ley de obediencia de vida es que los bajos rangos simplemente estaban cumpliendo órdenes. Entonces, A mí me ordenaron eso. Sí. Claro, por eso solamente el juicio puede ser a los líderes, digamos. son 2 leyes que muchas veces se las vincula con el gobierno de Menem y es un error porque fue durante durante la presidencia de Alfonsín, porque estaban muy fuertes los militares, tenemos el levantamiento de Cara Pintada, de Aldo Rico, o sea, hay un montón de cuestiones que estaban pasando en ese contexto. Entonces no me sorprende que haya amenaza. Yo comparto con lo que dice para mí Nati. O sea, yo en un momento, la primera vez que la vi, a mí me chocó mucho porque el tema de Nunca Más, el tema de lo que estaba tocando esta película, yo dije, es un tema heavy. Y es un tema que una vez yo le había dicho a Pablo, no pasó tanto tiempo sobre esto. O sea, uno dice un poco más de 30 años, dice, mucho tiempo. No es mucho tiempo para nada. Gente que vivió esa época, por supuesto, está viva hoy en día. Algunos pueden verla, otros no. Mi viejo no puede verla, o sea, le cuesta porque vivió esa época. Hay gente que sí puede, o también tiene obviamente un mecanismo de defensa que te dice, no, gilada. No, eso no, gilada, listo. ¿Por qué? Porque hay gente que usa un mecanismo de defensa que trata de evadir ver eso porque no quiere revivir algo que Negación. Claro, que es tan crudo. Ahora, yo cuando la vi la primera vez me chocó porque justamente me molestó que arrancaba con un chiste. O sea, sentí que la primera escena es esta que Darín, le está diciendo al hijo, che, ¿cómo la seguiste a tu hermana? El chico tiene un papel muy protagónico que está ahí como diciendo, sí, la seguí. Entonces yo dije, la primera que la vi, estás cargando. O sea, es una película seria de algo y le están metiendo chistes y siento que están a veces más dando vueltas de buscar un afloje cómico que tocar el tema. Pero después me puse a pensar la situación y dije, la gente vería la película si fuera algo tan crudo, mostrarlo tipo, toma, la crudeza ahí adelante, ya como dice ella. Leer en Nunca Más ya es duro. Imagínate tener que fumarte una película donde estás viendo una situación tortuosa. Me parece que fue una elección inteligente Pero en ese sentido hay películas que lo muestran crudo, digamos, La Noche de los Lápices, La Historia Oficial. Pero justamente, me parece que fue una decisión sabia porque no quería repetir esto. Si vos me decís, y ahí es lo que yo estoy intuyendo acá, yo siento que esta película le da un protagonismo muy importante a la nueva generación de aquella época, a los chicos. Por eso también pienso que incluso poner un papel tan activo al hijo de Darín, de que va y que sabe... ¿Es el hijo de Darín ese? No, el hijo de Darín me refiero al personaje. Me refiero que aparece y que en un momento dice... Vas a meter preso a Videla. Está mostrando una cuestión que yo, como dice Nati, tal vez le decimos, che, vos te decías que Videla a un chico de tal vez 13, 14 años y dice, no tengo ni idea, puede que te lo diga. O sea, te está mostrando un papel muy activo de esas generaciones y le da una relevancia importante. Creo que hay una bajada de línea interesante. Es que también hubo una decisión cuando, o sea, los juicios los podrían haber representado. Claro. Pero no, es toda tu imaginación, no entra a mostrarte la situación. Y yo creo que eso está bueno porque hace que sea más digerible para el público y para él es un tema muy pesado, muy difícil. Y si encima te vengo con La Noche de los Lápices, sale todo el mundo corriendo, no la quieren ver. Entonces decís, bueno, vamos con algo un poco más tranca, pero que te deje la temática en la cabeza como para pensarla un toque, ¿viste? De hecho, cuando termina la película sale el cartel que dice, fue la primera vez que se le hizo un juicio a dictadores en la historia, por un coso cívico, en la historia del mundo.
Claro, porque recordemos a la gente que Chile también tuvo dictadura militar. Toda Latinoamérica. Bueno, toda Latinoamérica, pero Chile no tuvo un proceso de reivindicación nacional. También pasó en España con el franquismo, que hoy en día se sigue criticando eso. Las placas del franquismo todavía incluso se siguen exhibiendo. Entonces hay todo un hecho histórico muy importante que me parece que de algún modo fue bien llevado. Me alegra incluso que no hayan hecho una representación de las torturas y que haya quedado el relato, porque de esa manera me parece que se llega a algo más verídico, porque cuando fue el juicio de verdad, no hubo una cámara, no hubo una afirmación, estaba un relato. No, me parece que la representación de la tortura ahí no es acertada, porque están hablando del juicio, no de lo que pasó, sino de cómo Estracera lleva adelante el juicio. Esa es la temática, no tiene cabida la de las torturas. En ese sentido, yo ahí comparto con Nati que para mí está bien actuado. Ya escuché varios que se quejaron de la actuación de la mina, pero yo siento que ¿qué están esperando? La actuación yankee típica estándar, que me voy a romper en el... O sea, la mina está Duranga, pero porque no quiere ni ella entrar a contar lo que está contando. Y es como que lo vas sacando de la boca, ¿viste? Yo me emocioné, me puso la piel de gallina, me hizo llorar. A mí me llegó la actuación de China. Porque no sé, me iban... Agrego que es Laura Paredes, se llama. No lo quería decir para no interrumpirlo, para Laura Paredes, para que... A mí capaz no la entendí, no sé, no me la verdad es que no me tocó. Vos sos el primero que escucho que dice eso, pero siento que es porque estamos acostumbrados a otro tipo de actuaciones un poco más viscerales quizás, y esta está como desde la represión, entonces parece como que y sí, pero es justamente lo que le está pasando, están haciendo cosas que no quiere decir. Es que siento que en la dureza de ella, en la actuación, tipo de eso, de que está reprimida por dentro, también está dura la actuación esa. Es como el tartamudeo está muy marcado, tiene como cosas que hacen que yo no caiga en sentirme ni siquiera reprimido o duro, ¿entendés? O sea, siento que no entro en la actuación porque no me lleva. Bueno, igual vos tenés algo con los argentinos en general, tengamos en cuenta que Seba no es muy fan del cine argentino en general, o sea... Partamos de esa base, porque yo me vení con unos agradecimientos que no me gusta. Así que, claro, entendamos eso. Pero bueno, yo quería ahí defenderla un toque en la actuación que no me parece que a mí me gustó, me emocionó. Después yo lo que había notado es que a mí incluso me había chocado que había arrancado tan rápido. O sea, ustedes dicen que está pensado un poco para el mercado internacional. Creo que hay veces que se nombran a personas que no queda a veces del todo claro quiénes son. Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Omar Domingo Rubens Grafiña, Jorge Isaac Anaya, Basilio Arturo Lamidosa, Almirante Armando Lambrú, Leopoldo Fortunato Galtieri, Almirante Emilio Eduardo Macera. O sea, porque se dicen nombres y hay veces como que uno dice... Es más, no sé si el comunicado que creo que decía el ministro de Alfonsín, que no me acuerdo cuál era en este momento... no sé si fue verídico. Entonces, como esto es como, yo digo, esto lo ve alguien de afuera y no entiende exactamente lo que está pasando. No va a captar toda la esencia de lo que debería ser. Yo creo que la película tiene sus limitaciones porque te tiene que hacer una bajada de línea tan grande en tan poco tiempo y no creo que tampoco fuera la intención. La intención creo que fue más que nada mostrar un proceso de cómo fue llevado a cabo el juicio. Sí le recalco también que me llama la atención, pero me parece que fue acertado de nuevo, que esto es un juicio. Bien, en un juicio tenés un fiscal y una defensa. Y se siente mucho la presencia del fiscal, que es el caso de Darín, que está imputando a la Junta Militar, pero la defensa, el papel de defensa no está tan presente. Hay menciones cuando dice, usted dijo guerra, usted dijo que había que eliminar al enemigo, bla, bla, y no va de ahí. El tema es que, después me di cuenta de esto, no puede la película dar un espacio a la Junta Militar para que se defienda de lo que ocurrió ahí. Porque va en contra de la sociedad de la película. Sería como dejarle, al que está condenado, al condenado que ya está encontrado culpable, dejar que hoy en día todavía pueda armar una defensa. Y creo que no sería una decisión acertada a nivel de dirección. También siento que la película es un poco el juicio, pero también es como el proceso de él en el juicio. O sea, el proceso de Estracera en el juicio. No es el juicio per se, sino con la óptica del personaje de Estracera directamente. O sea, ni siquiera como abarcativo del resto de los personajes. De hecho, los pendejos son como todos juntos los pendejos, digamos. Claro. El otro, Peter Lanzani, está como ahí como secundario. Nunca se muestra en la vida íntima de Peter Lanzani. Si mal no recuerdo, yo lo había hace rato ya.
Lo que pasa, me parece que de vuelta acá hay una bajada de línea que te están tratando de hacer. No sé cómo es la tercera de vida real, pero creo que hay una especie de construcción del camino del héroe. Tercero es una persona que primero te la venden como una persona que es una persona totalmente escéptica, que no cree en nada de lo que se está haciendo. Él no se ve a sí mismo como un héroe de la nación, nada. ¿Viste? Él se ve como una persona común que no quiere saber nada. Le cae esta responsabilidad. No solo la termina asumiendo, sino que la respalda y al final a cabo incluso termina con un discurso que es el que creo que es el que más te llega a la película, ese discurso cuando termina con la frase nunca más. O sea, nos convirtió en una persona totalmente escéptica, una persona que no solamente defiende la causa, sino que es creyente y se convierte, aunque no lo quiera, en el héroe del pueblo. Un Juan Salvo. Claro. Un Juan Salvo. Ponemos el Eternauta, básicamente. Hay un poco que también está contando el contexto de la sociedad argentina en ese momento. De hecho, hace mucho énfasis cuando todo el tiempo Darín le dice a Lanzani, si estamos para convencer a tu mamá, estamos al horno. O sea, están diciendo mucho eso. Y es un poco... Hay mucha gente que abrió los ojos, lo muestran en la película, un poco con el juicio de ¿pasó esto? No sé ustedes, yo hablé con mis viejos y todo el tiempo me dicen, no tengo ni idea de que haya pasado eso. Está bien, no estaban militando, no estaban metidos en política. Como fue mucho de abrir ojos y empezar a sentar precedentes. Ahí te conecté, justo en esa escena sí conecté. En esa escena sí me llegó un poco cuando se da vuelta la mamá de Peter Lanzani, Molino Campos, se da vuelta y le dice... Y la convencimos, le dice así, ahí sí me enganché, como ahí sí me llegó. Pero me llegó en esa parte y no con el testimonio de la mina, ponele. Es como... Está bien, me parece que tal vez vos te habrás concentrado demasiado en la actuación de ese momento y pensar que también es una escena en la cual es solamente la cámara frente a ella y solamente te hace relato. Es solamente eso, ¿me entendés? Entonces como que tal vez vos estás con una mirada muy crítica, más que estás con el cine argentino, que lo mirás de una manera muy crítica, puede que no le... En ese momento lo estás sobreanalizando y esa otra escena tal vez vos te llegó porque justamente estás como con una defensa más baja. Es tipo, ok. A mí me gustaría, Nati, si podés tirar más data sobre en realidad con respecto a la peli. ¿Qué onda? ¿Hay partes que nada que ver? El juicio, si estuvo bien llevado. O cosas como para complementar. No soy experta en el juicio, pero por ejemplo hay cosas que en la película me parece que pasan bastante por alto, como por ejemplo la Junta de la CONADEP. Le dan poca importancia y en verdad es la que recauda toda la información. El Nunca Más es lo que recauda el libro Nunca Más, que todo el mundo nombra. Si lo abren, es un embole, son todos relatos. Es un embole desde el punto de que es Natalia diciendo, bueno, ok, sí, me torturaron en tal lugar, me metieron una picana eléctrica en tal otro, un día me dejaron sin comer, me hicieron el submarino, o sea, es eso. Y todos esos testimonios que fueron enormes, fue un laburo enorme de la CONADEP. Y eso queda recontra por fuera dentro de la película. Se le da mucha importancia a estos chicos que van por todo el territorio argentino. Y me parece que están ninguneando un poco el laburo que hicieron, que fue impresionante. También un poco el tema de madres de Plaza de Mayo. Las abuelas estaban por ahí. Las abuelas se crean un poco, se desprenden de madres y buscan un poco a los nietos. Es como una segunda parte de madres, ¿no? Y también están un poco ninguneadas. Si bien aparecen, fueron un factor muy importante también a nivel mundial. Son una representación de mujeres luchando en el medio de un contexto de dictadura tremendo, donde cuando se hizo el mundial estaban reclamando a todo periodista que veía en internacional para que se diga lo que estaba pasando. Y también queda un poco apartado en la película. Me parece como son puntos súper fuertes y que tuvieron mucho que ver con el juicio o con todo el contexto. Y eso me parece que quedó un poco ninguneado. Pero después, en verdad, me parece eso como súper o sea, se vuelve a hablar de eso y yo lo voy a celebrar siempre que se hable con respeto. Y se busca también otras formas de contarlo. Son temas muy duros y hay películas muy duras y es muy difícil de verlo. Y hay veces que se buscan como otras formas. Si vieron Infancia Clandestina, también se usa el recurso, por ejemplo, del dibujo.
para contar algunos momentos que son muy violentos, como para bajarle un poco la fuerza. Porque es un contexto muy, muy difícil. Y la gente que vivió eso y que encima pasó por eso, porque por ahí mis viejos no pasaron por eso en primera persona, simplemente vivían, pero la gente que vivió eso es muy fuerte verlo. Entonces, nada, hablando un poco del contexto, un poco ya les conté, veníamos de la ley de amnistía, de autoamnistía que habían dicho la dictadura militar. Recordemos que era un proyecto latinoamericano, ¿no? De armar estas dictaduras, donde se los había capacitado para que hagan torturas, donde había un plan Cóndor, donde estaban estas dictaduras organizadas en toda Latinoamérica, se dieron en Chile, Chile fue muy fuerte, en Bolivia, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay. Algunas tuvieron menos violencia que las nuestras. Las nuestras tienen como... La nuestra tiene como ese factor de desaparición de los nietos, que por ahí otras no la tienen tan así. Y un poco, bueno, todo piensan que durante todo el tiempo que se da el juicio, durante todo el gobierno de Alfonsín había mucho poder militar. Y de hecho, después cuando asume el Carlos, se da... O sea, se lleva el juicio en 1985, el juicio de la Junta, se apela a ese juicio, se cambian algunas cuestiones y después viene el Carlos y les da el indulto. Entonces, vuelven a foja cero, a indultados. Ahí empiezan las abuelas a reclamar el tema de los robos de los nietos. El indulto no entraba dentro del robo, entonces los pueden enjuiciar por el robo de nietos. Claro. Y ahí entran un poco más. Sincera, por ejemplo, la ex-ESMA fue tremendo. Y después viene Néstor a dar todo para atrás de vuelta y a reanudar todo eso. O sea, como, fíjense la importancia y el peso que tuvieron los militares, que la dictadura empezó en el 76, terminó en el 83 y en el 2003 asume Néstor, 2004 empiezan con todo esto. O sea, hay un recorrido muy fuerte. Además, no fue la única dictadura que hubo en Argentina, ¿no? O sea... No, pero fue la más sangrienta. Esa es la realidad. Pero esta cuestión que quizás el militar está acostumbrado a... bueno, ahora me toca gobernar, hago la que me pinta. Como que... No era la primera vez que pasaba. Sí fue la más impactante. No. Quizás... Porque la primera puede ser que terminen saliendo estas cosas como el indultado y estas cosas. ¿Cómo puede llegar a acontecer eso? Una vez que ya pasó y que lo están viendo, ¿de dónde sale ese poder? Es como muchas cosas. Hay algo de... A ver, la primera dictadura militar se da el 6 de septiembre, me acuerdo porque es el día de mi cumpleaños, de 1930. Ahí se empiezan a instaurar gobiernos militares, vienen gobiernos democráticos, después tenemos la década infame, o sea, que tenemos dictaduras, ningún gobierno estaba proscripto al peronismo. Después del 55 le hacen el golpe militar a Perón en el segundo mandato. Lo mandan afuera, está proscripto el peronismo, no se puede votar el peronismo, tratan de insertarlo, no voy a aburrirlos, pero en general, o sea, no se podía votar al peronismo y empiezan a haber gobiernos radicales, distintas índoles, pero gobiernos radicales. Ninguno de los gobiernos puede terminar el mandato porque siempre viene interrumpido por una dictadura. Entonces, la última dictadura militar llega en ese contexto. En un punto, que asuma de vuelta un militar en el 73 era, ok, viene otro. O sea, veníamos todo el tiempo eso. Entonces, hay un poco de la sociedad argentina acostumbrada a eso. La última fue muy violenta, pero también muy encapsulada para algunas personas, ya sea por la negación o porque realmente no sabían. No sé, me cuesta entender que no sepan, pero bueno. No, me parece que incluso, fíjate en el caso de la madre de Campos, ella incluso tenía esa visión naive de lo que era el papel de los militares, porque incluso ella venía de un círculo militar muy fuerte. Entonces, si vos tal vez estabas en o sea, muy, muy enfrascado en ese círculo, y tal vez no lo veías, tal vez no había forma, y tal vez incluso pensemos que cuál es la información que tenemos. Los canales de comunicación oficiales estaban controlados, seguro. Habría algunos que no, pero uno vamos a poner que leía generalmente los diarios más importantes y seguramente estaban ahí que hacían una especie de silencio ante las atrocidades que ocurrían. ¿Qué forma te puedes llegar a enterar? Puedes llegar a escuchar algo, pero es la típica que incluso que seguramente si escuchas algo, sí, te haces oídos sordos, porque no lo quieres creer.
porque no lo querés creer. Más cuando es algo que vos decís, no. O sea, No lo podés creer. tómelo como también, me voy a ir un poquito, pero tiene un poco que ver con esta forma que actuamos los seres humanos. Esto de que cuando te dicen, che, ¿te enteraste que esta persona abusó sexualmente de otra? Vos decís, ¿cómo? ¿Esa persona? No puede ser, la conozco toda la vida. Y acá, por ejemplo, los militares. No, los militares, si son partidarios de la patria, hay todo un precepto que viene por detrás que le cuesta a la sociedad romper. Y no pueden creer que vayan de ahí. No, además también hay una cuestión de que yo creo que los primeros que más o menos empezaron a sacar a ver algo de eso, enseguida faltaban, no, pero los montoneros hicieron esto y hicieron aquello y justifican. También eso, o sea, ¿no? la teoría de los dos demonios, que Claro. eso, en verdad lo que estaban haciendo los militares era salvar a la nación de la guerrilla que se estaba apoderando, en un contexto donde, recordemos que la última dictadura militar todavía estaba en el muro de Berlín. Hay una guerra fría, hay posibilidad de comunismo. Entonces, entendiendo de que veníamos de gobiernos militares, que vienen a ordenar un poco, porque ese era el punto de los gobiernos militares. Es medio caos, vienen a ordenar, vuelven a poner la democracia. Siempre era así. Más, con esto de el comunismo, que vamos a terminar como la URSS, ya es el final de la URSS, el muro cae en el 89, entonces es la peor parte de la URSS, si querés, donde están más en declive. Y este tema de no querer ver, obvio, de no querer ver lo que estaba pasando porque es muy fuerte. Y también de que las personas, primero, algunos los mataron, y los encontraron, por eso decimos que los mataron, otros siguen desaparecidos. Y por otro lado, algunas personas que liberaron, nosotros conocemos a una, Martín, le cuesta hablar de lo que pasó. Y es el día de hoy que le cuesta hablar de lo que pasó. Y otras personas las liberaron, se fueron a vivir al extranjero, o no volvieron por miedo, o volvieron muy entrada a la democracia, diciendo, ok, no me va a pasar nada más. Entonces, hay una situación de terror, hay con los medios controlados, hay un precedente de gobiernos militares que vienen a ordenar, hay un avance del comunismo, miedo al comunismo. Es como muy fuerte todo el contexto. Lo que a mí me gusta de la peli también, que marco mucho, no sé si habrá sido así en la realidad o no, pero que hace mucho hincapié en esta cuestión de que los militares bardearon porque se fueron de la ley. Nadie está diciendo que no tenían que ordenar el país contra los montoneros, ponele. Nadie está haciendo eso. Te fuiste a la mierda, hermano. Esto no importa bajo qué excusa viniste a poner las cosas bajo la mesa. Esto es inhumano, punto. No importa la bandera, no es una cuestión de si soy de derecha, soy de izquierda, soy pro militar o antimilitar o pro montonero. No podés desaparecer gente, hermano, totalmente ni torturar, o sea, todo eso. Y entonces eso me gusta de la peli, que hace hincapié en ese factor humano y no tanto en una levantada de bandera. Forma de poder enjuiciarnos, ¿no? O sea, está faltando el derecho humano, ok, no había leyes en ese momento. Estamos en una dictadura, se levanta el Congreso, o sea, no hay leyes, estás en dictadura, estás en necesidad de urgencia, entonces hay cosas que no puedes enjuiciar si querés. Cuando se van de mano y están hablando de derechos humanos, ya sí se puede hablar. Por eso tuvimos una comisión de derechos humanos que vino durante el día del 78, que no encontró nada porque pinzaron todo, escondieron a la gente. O sea, si van a Alexis a hacer el recorrido, es hermoso lo que te cuentan. Y estaba eso. También hay algo que lo hablan un poquito en la película y que tiene que ver con esto de... ¿Vieron que ellos viajaban a diferentes países? Sí. Ellos necesitaban probar que era de forma sincronizada. Claro. No es que era un policía o un militar que mató a alguien, sino que era todo un arma atrás, armada, haciendo esto. Porque si no, perdía valor. Era este militar que se le fue la mano. Y ya. Entonces, hay también eso. Y es toda una construcción. Amenazas de por medio, con milicos super metidos, con... Es muy fuerte. Y es históricamente algo súper importante y que creo que no lo sabemos. Y que no le damos la importancia que tiene. No, yo no sabía. Yo no sabía del juicio. Yo no sabía que se le había hecho un juicio civil a los militares. No tenía la más mínima idea. O sea, fue como... mira... Mundialmente es conocido porque juzgamos a nuestros represores en el territorio. Sí, no recuerdo mal, ni en el Holocausto se hizo. Claro, Entonces, se hizo en Suiza, me parece, en el Holocausto, puede ser.
Exacto, entonces que estemos juzgando a nuestros propios represores, a las propias personas que violaron los derechos humanos en nuestro territorio, es muy fuerte. Es muy difícil. Es que con eso, cuando cerró con esa frase, yo me quedé, tengo zarpado. Somos los primeros en el mundo en autodiscusión a nuestros propios muchachos, boludo. Es un montón. O sea, ¿cómo no es más conocido eso, entendés? Bueno, a mí me parece que también pasa un poco con esto de que, aunque vos hagas un juicio y todo, hay mucho del aparato represor que, no sé hoy en día en qué punto está ahora, pero en su momento seguía de algún modo activo. Los militares tenían una presencia. Había un miedo general. Entonces, incluso hablar del tema es un problema a la hora de la cuestión de seguridad. Mis viejos siempre me dicen, a ustedes, ¿no? Por más de 10 años no les queremos decir nada de ese tema. ¿Por qué? Porque todavía había miedo de que pudiera pasar algo. Otra vez volvamos al contexto. Si venimos de una historia argentina en la cual hay democracia, golpe militar, ¿qué te dice que de repente, después de 10 años, no iba a caer otro golpe? Estoy seguro que muchos estaban esperando que pase de vuelta. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente decir que vuelvan los militares? O sea, hay gente que lo desea y lo espera incluso todavía hoy. Eso es importante, ponerlo sobre la mesa, mostrar lo que pasó. Por eso me parece re importante esta película, por eso me parece re importante el espacio de la Exesma, por eso me parece que debería estar como mucho más masivo para todos. Porque si no te cruzas en Chile y hasta hace 5 minutos el 50% de la población estaba a favor de lo que había hecho Pinochet. Y no hablo de las cuestiones económicas, que puede estar de acuerdo o no. Hablo de todo lo otro que pasó. Pasa que hay un egoísmo muy grande en el ser humano que si no me toca me chupa un huevo. ¿Viste? Y que a veces no puede ser tan... Falta de empatía, Fíjate que solamente la vida. O sea, si saltar capaz se te juega la vida y encima que no te toca, entonces... Pero ahora ya no estamos en esa situación. Por eso en ese sentido yo banco un montón la película porque me chupa un huevo si está bien hecha la película. Hay que bancarla por lo que está hablando, ¿entendés? Como, no sé, Arjuna, que yo la rebanco porque tiene un mensaje ecologista. Loco, hay que cuidar el maldito planeta porque nos vamos a morir, hermano. Entonces, si eso tiene que darle un par de puntos extras a la obra. A ver, se los da. Y acá creo que voy un poco seguramente con lo que Seba va a decir. Tal vez, Seba, decime si me equivoco. A ver. Es verdad, pero también me parece que es verdad y que a mí me molesta un poco que por qué solamente podemos, o sea, nuestras películas parece que toman solamente una reivindicación internacional cuando hablamos de este tema. No hemos hecho aparentemente una obra que no salga de esta situación. Tipo, tenemos ahora te juntos para siempre, nunca toca ese tema. Pero a nivel que en la del Oscar, que ganó el Oscar porque no fue, la historia oficial. Ahí se quiero decir. Es que pensándolo muy forro, es un tema comercial. Yo pienso lo de afuera, van a venir a ver qué pasó en Argentina, tiki, o sea... pero ahí está, ¿ves? Es que eso no me gusta. No me gusta. Pero si es un comercial de Spider-Man, boludo, por lo menos en el comercial algo que sea bueno. O sea, sí, pero lo que quiero decir es que... Pero me gustaría que podamos educar de otros temas también. Si fuésemos a Estados Unidos, nosotros tendríamos un superhéroe Che Guevara, boludo, tranquilamente. Bueno, no se hace porque acá no se mueve mucho. Se trató de ver que él hizo el cómic, obviamente, bueno, pero eso Estergen, que le vamos a hacer, es un campeón. Pero digo, ese lado comercial no se lo puede negar. Ya fue, bueno, en ese sentido, en ese es el sentido donde yo digo que es una película for export, digamos. Porque es una historia que, si bien es pesada, está contada medio Disney, porque aliviana mucho las cosas con chistes, consecuencias graciosas y la trama no es tan pesada, no está tan cargada, salvando ese testimonio, digamos, de todo lo pesado que fue. Y Darín diciendo nunca más en la pantalla como que... Pero se le da visibilización, boludo. Se le da visibilización. Por eso después tienes una serie de 10 capítulos de Maradona. El valor cultural, histórico y educativo, moral de la película no te lo toco. O sea, no es cuestionable para nada y me parece que es genial. Solamente me gustaría a nivel producción que podamos llegar también por algo más. Incluso te diría que me gustaría que de la misma manera que dimos un ejemplo a nivel internacional con esa situación histórica, me gustaría que Argentina tenga un hecho aún más relevante después de 30 años, diciendo, che, miren que también logramos después de 30 años esto. Sí, algo
No sé. Bueno, creo que por el elenco. Es como que digamos, che, fuimos campeones del mundial hace 30 años. Bueno, está buenísimo, pero ahora tengo que hacer otra cosa. Pero bueno, eso es una cuestión más histórica, moral, de otras cuestiones. No va a la que estamos hablando ahora de la película en sí. Seba. No, pero está bueno porque se volvió a traer, me parece que nosotros crecimos, nuestra adolescencia, ustedes son más jóvenes que yo, pero más o menos tenemos la misma edad, creció con el kirchnerismo donde esto se puso mucho sobre la mesa y después se dejó de poner sobre la mesa. Y los pibes de ahora volvieron a no saber nada de eso, entonces que se traiga un poco está bueno. No solamente eso, que me parece muy grave, están tratando indirectamente de transgiversar la historia y ponerlo ya parece como si fuera, no, porque eso no tiene importancia, no, porque esto lo bajonean. No, y tenés después a Milei a full con una banda de seguidores que yo creo que vos me estás cargando, es como que hacemos un paso para la izquierda y otro para la derecha todo el tiempo, ¿viste? Porque hay una banda de gente que está escuchando a este desquiciado. Vamos a salir con armas a la calle, antiaborto, antifaso. Estamos todos locos, ¿entendés? O sea, bueno, de todas maneras, no quiero, o sea, me parece que este canal tiene que mantenerse para lo que es. Está bueno que vamos, porque hay diferencia de opinión. Una última observación que tengo para hacer a nivel cinematográfico, la escena en que está el asistente de Darín. Sí, Campos, discutiendo con su familiar militar, en la reunión familiar, ahí podrían haber puesto más picante. Dale. Ahí era para que se pique más. Se tiran 2 palabritas re trancas así y llega la mamá, no se peleen, reunión familiar. Dale, loco, ahí meten un poco de cine y que se empiecen a boquear. Todo. Eso. Igual me encantó la entrevista, la escena de la entrevista con ese periodista tan famoso que nunca me sale el nombre. Neustar. Sí, cuando está en la entrevista con él. Me encanta cómo hace esa posición en la que se coloca. Que él, viste, como le dice, ¿usted de los militares? Tipo, viste, arranca. Viste, la pregunta que no es pregunta, la que hacen generalmente muchos periodistas. ¿Usted de los militares? Y él sale de ahí y se la da vuelta. Como diciendo, acá no estamos yendo en contra de la institución militar. Mi familia es militar. Claro. ¿Usted cree que yo puedo estar en contra del ejército? Que dice que mi abuelo fue el primer comandante, no sé qué, ese la da vuelta, tiki. Claro, piensa que yo puedo estar en contra de militares, o sea, no. Es que eso me gusta porque la película se hincapié justamente en eso. No es que estoy en contra de los militares, estoy en contra de la violación de los derechos humanos. De haber hecho algo, claro, o sea, estamos en contra de que se hizo algo que es incorrecto. Exacto. Algo que no se puede perdonar de ninguna manera. O sea, la casta, hermano. De hecho, me hace recordar, ¿se acuerdan que cuando lo asignan, cuando a Darín le asignan a... La caballo de Troya. Claro, exacto. Que le dice que es el caballo de Troya porque dice, no, este facho, este viene de familia de militares, es un facho. Eso es lo que él creía al comienzo. Por eso Darín como en el comienzo le trata como... Sí. Que ni le quiere. Claro. Del otro lado, ¿por qué se lo asignan? Que por ahí es facho. Entonces, quizás compensa con esta escena. Esa escena está buena, ahí está esa parte cómica. ¿Y tanto? No, facho. Sigue aplicando hoy en día. Tengo algunos comentarios más de la película en cuanto a film, digamos, en cuanto a película. Percepción mía, obviamente siempre es percepción, opiniones propias, digamos, de eso se trata este canal más. Me pareció medio claustrofóbica la película, en el sentido de que hay pocas tomas exteriores, hay pocos como panorámicas de contextos. Había 2 o 3 que mostraron como Avenida Las Heras o cosas yo, que entiendo que involucran mucho a producción porque hay que como ambientarlas en esa época y todo eso, pero bueno, fuera de eso, o sea, me parece medio claustrofóbica la película, en el sentido de van a la corte, van a la oficina, van a la casa del chabón, van a la corte, van a la oficina, van a la casa del chabón, entonces se hace como muy reiterativa a veces, es como mucho tiempo la corte y la secuencia como que... Pero creo que es la idea. Bien. Te está mostrando que justamente hay poco tiempo y lo único que puedes hacer es... Creo que la única toma externa es cuando se van básicamente los chicos por el país buscando información, pero después todo el tiempo la realidad es que tienes que estar encerrado en una habitación buscando papeles
escribiendo y relatando y no salís. Es una situación sofocante. A mí me hubiera gustado que metan un poquito más de footage real. Viste que en un momento lo hacen, que muestran el juicio real y se difumina y vuelve a la película. Me comí el flash y dije, uy, ¿por qué no usaron este recurso más veces antes, boludo? Sí, eso. Porque realmente cuando hacen eso, ahí te va una piña de realidad, ¿viste? Tipo, mirá, esto es posta. Porque inevitablemente cuando hago una película no deja de ver una fantasía en cierto punto. Entonces que esté de pronto cruzado con un cacho de footage real, que eso lo hace la película Flea, el documental animado sobre el tipo que se escapó de Afganistán. Me echan mucho material real, entonces constantemente te está haciendo una bajada de mirá que esto es posta, y te sacude, chabón. ¿Sabes lo que me hubiese gustado? Que el otro día estaba viendo 9 Reinas, hay un interludio en un momento, no sé si es la intro o un interludio como al principio de la película, en donde son tomas de la calle con un tango. Como la calle en esa época y el tango. Y nada más enfocar la calle con el tango ya te arma como todo un contexto de cómo se vivía la calle, que siento que es lo que faltó también en esta película. Es como si hubiese habido un poquito más de calle, de cómo estaba la gente, de cuál era el ánimo. Como que no tampoco estaba como el ánimo. Es como que estás muy centrada en Estracera y en sus secuaces y en enjuiciar a la Junta Militar. Y ese es como no sale de ahí, no es como otras películas como El secreto de sus ojos, que tiene como toda una todo un contexto de huracán. O sea, como hay toda una... Sí, obvio, sí, mucha más plata. Pero bueno, Santiago Mitre también es un director de La Concha de la Lora. También lo podría haber hecho si lo hubiese querido. Pero me parece que también tiene un poco que ver con la forma en que quiere contar la película. Fíjate que a mí me chocó un montón que tipo arranca la película, pero en los chapazos, tipo bajada de línea con un mini contexto histórico que son 4 líneas giladas. El chabón ya está manejando y esto llega... No, la película no para. No es como las otras que tiene ese momento de sentarse, hablemos, no. La película no deja respirar. Está hecho, te juro, para mí está pensado para chicos. Chicos que hoy en día están acostumbrados a ver un video de TikTok de 2 minutos. No para de bajar de línea enseguida. Y por eso insisto, por eso creo que hay un papel muy importante que le da a los jóvenes. El hijo de Darín, para mí, que aparece en la película, no está ahí por casualidad, porque le dan un papel tan activo. O sea, tiene un papel demasiado activo. Incluso en un momento, al final de la película, está viendo qué están haciendo los jueces mientras están en el bar. O sea, a mí me molestaba a veces ese papel del pibe, porque no me lo creía. Puede ser que haya sido así, y si existió realmente, lo aplaudo. Y me alegra que haya existido una persona así, pero no me lo creía. Es en el momento que digo, esto es fantasía Disney. Pero eso quizás por cómo actúa el pibe, pero simbólicamente está representando como esa nueva generación. Sí. Es más chica todavía que la que ya está laburando y como que va entendiendo todo eso. Es como, ese es un personaje clásico de historia. Y parece un poco irónico, ¿no? Porque en serio parece como que mirá todo lo que sabía ese pibe y en día estamos 19 años. Pero bueno, claro, y bueno, porque ya pasaron muchas generaciones. Es como un golpe de realidad, tipo, ¿tenés idea de lo que pasó hace 30 años? No. Pero es que ese niño sería más o menos la edad de nosotros ahora, en cierto punto. Sí, bueno, más, un poco más grande, 40s. Tendría ahora ese... 38... No, más, ¿qué estoy diciendo? Más. 45. Acá uno piensa que fue hace 30 años, pero fue hace más. Más de 40 años, ya está, fácil. Pero no es nada igual eso. O sea, no es nada la distancia que tenemos con la Segunda Guerra Mundial, incluso. O sea, 100 años no es nada en la historia de una sociedad. No, porque incluso las cuestiones... Se ve que no aprendemos demasiado, porque te repito, las cuestiones se siguen hablando y parece que no nos ponemos de acuerdo. Y la historia la quieren escribir, reescribir. No. Y la guerra sigue existiendo. O sea, yo en un momento, si me acuerdo cuando era chico, decía, ¿qué va a existir la Tercera Guerra Mundial el día de mañana? Ya la gente no puede ser tan cabeza de termo, ¿entendés? No entiendo, ¿ves? Yo quería preguntar a Nati, bueno, si tenés algo más para decir, sino preguntarte si puedes agregar algo con respecto, en el final de la película, que él dice, bueno, a Videla lo metí, empieza como a explicar un poco lo que hizo, pero yo me quedé medio como que no entendí porque no me acordaba las caras de quién es cuál. ¿Vos te acordás? No sé si ahí podés agregar algo de eso. Sí, o sea, se enjuician a las cabezas, ¿no? De las juntas. Tengo un machete. Tuvimos 4 juntas militares en este periodo. Entonces se enjuicia más que nada a lo que es la primera junta. Una de las cosas que pasa en la peli es que Trasera, bueno, el personaje de Darín, quiere como enjuiciar a todos por igual. O sea, como que todos tuvieron responsabilidad de los hechos. Lo que pasa en este juicio es que le dice no. O sea, no es la misma responsabilidad y enjuician por fuerza.
O sea, por eso vieron que en un momento habla de que la Fuerza Aérea, yo me había quedado con ese relato y después estuve googleando. No tenía tantas, porque no podían probar tantas cosas y por eso tenían menos sentencias, digamos. Entonces, eso es lo que falla también. Entonces hicieron apelaciones, siguieron con eso, se cambian las cosas. Y lo que les contaba, pasa que algunos son condenados. Videla y Macera fueron condenados a reclusión perpetua. Viola 17 años de prisión. Lamborghini a 8 años de prisión. Agosti a 4 años y 6 meses. Y después queda Grafiña, Galtieri, Lamidoso y Anaya absueltos. Todos los que estoy nombrando son los miembros de estas juntas que acabo de decir que pasaron en la última dictadura militar. Por más que no los conozcamos a todos, tenían el rango alto de cada fuerza militar en cada junta, ¿no? Entonces, pasa esto y después hacen una apelación, cambian un poco las sentencias, algunos para peor. Creo que a Agosti fue que le bajaron la sentencia a cambio de subírsela. Pues continúa, viene el Carlos, le hace lo que contaba antes, que los absuelve, entonces de vuelta todos a sus casas. Los que quedaron perpetua. El Carlos los absuelve, entonces vuelven a sus casas. Entonces ahí buscan otra manera, que ahí salen las abuelas a reclamar por los nietos. La absolución no tenía que ver con eso, entonces pueden enjuiciarlos por ese lado, pero no a todos. ¿Y de qué manera? Entonces vuelven. Es una lucha muy fuerte y durante mucho tiempo. Entonces también cuando se la ve a Eve, que se la veía a Eve o a todas las madres, a todas las abuelas de Plaza de Mayo, tan agradecidas con el kirchnerismo, no importa el partido político que tengas, hay mucho de que hace una revisión de eso. O sea, pensaban que ya estaba todo perdido y ellas seguían luchando. Hay una frase de Eve que cuando asume Néstor, que en su discurso de asunción habla del tema de ellas, que no iba a dejar las cosas en la puerta, o como una frase así, y Eve no le creía. Yo vi una nota donde ella decía, yo no le creo, ya pasaron tantos que dijeron cosas así, no les creo. Entonces cuando empezaron a hacer cosas dijeron, wow, qué increíble. Claro. Además, un consulto, porque ahora Videla ya murió. O sea, ¿qué va pasando cuando se van muriendo? ¿No? Como que cada vez pasa más el tiempo y es más difícil, ¿no? Porque tienen como que recorrer más el tiempo, menos les importa, están muertos. Tiene un poquito eso a la lucha de las abuelas que todavía siguen recuperando nietos. O sea, todavía el último nieto recuperado, que creo que fue, sin ir más lejos, el año pasado o el anterior. Hace poco me encontraron de Eve, ¿no? A Eve lo me encontrado hace poquito, o estoy mal yo. No, Eve no tiene nietos. Eve tenía, al nieto de Estela. Bueno, claro, hace unos años ya. Sí, el último nieto se encontró, si no fue este año, fue el año pasado. Se siguen encontrando durante el kirchnerismo, que se habló más de esto. También es importante por eso hablar de esto. Se recuperaron un montón de nietos. Igual una vez yo había hablado con alguien sobre este tema, sobre los nietos, y hay una cuestión de... Hay gente que sospecha que no es hijo o nieto, no es hijo de sus padres, pero es ese temor a descubrir la verdad lo que hace que diga, no. Ellos son mi papá, está mi papá, y si no, y si es, no sé, pero la otra persona yo no la conozco, yo no sé si es mi padre o no. No quieren saberlo, no quieren pasar por ese proceso, porque obviamente no es un proceso psicológico sencillo. Entonces, también. Lo que iba a decir, que antes preguntaba Pablo, si bien el Carlos hizo el indulto, después en el 2003 Néstor dio vuelta a ese indulto. Entonces volvió de vuelta todo para atrás y volvieron a estar en la cárcel, por eso Videla muere en la cárcel. Claro. ¿En la cárcel o era domiciliaria? Creo domiciliaria ya para... Domiciliaria porque tenía 90 años. Porque No, porque creo que como son juicios de... pero creo que como son juicios de lesa humanidad, no, están en la cárcel. El chiste, no sé si lo escucharon, es que a Videla lo encontraron en el inodoro muerto. Él murió en la cárcel. O sea, no tienen esa posibilidad de estar en la casa. Que es muy grave lo que hicieron. Claro, ¿no? Así que nada, después Macera tuvo un severo, declararon insano, se fue para atrás. O sea, hay como un montón de historias. Otros los enjuiciaron desde España.
las madres y abuelas recorrieron también Europa porque hubo muchos exiliados para allá y buscando testimonios allá. Como, nada. Citas no sé si ni siquiera se cuentan en la peli. Es como que quedan en nunca más y termina la peli. No se sigue contando cómo fueron las vueltas de la tuerca esa, que sería bastante interesante de contar. Sí, pero me parece que tenés que poner Un texto, ¿viste? Tipo, Macera, no sé qué, fue absuelto, después fue de nuevo, después era como... Lo que pasa es que me parece que el proceso continúa de alguna manera, entonces no tampoco querés poner una especie de todos esos históricos que vino. Eso da para 1986 parte 2. Claro. Es otra peli. Por eso me parece que es interesante, es un poco Disney, pero que da a entender también esto cuando él dice... Hay mucho trabajo por hacer. Da a entender que sigue. De hecho, dice, en la película te dan a entender que va a seguir la sentencia, o sea que no se van a quedar en eso. Que viene la apelación. Sí, la apelación, sí. Y es más, está bueno también pensarlo que te deje picando, porque decís, pará, ¿qué pasó? Agarrá el libro, amigo. Agarrá, googleá. Bueno, amigos, gente de Marty Video Club y gente que también seguramente tal vez cliqueaste por accidente o te interesó algo de la tapa de este video y dijiste, che, ¿quiénes son estos locos que están acá? Muchas gracias por escucharnos. Si llegaste hasta acá, te repetimos una vez más, por favor, ponele un like ahí a esa manito, ponele que sí esa campanita, comentá lo que te pareció la película, te pensé que lo que escuchas fue bien hecho, nos sirve mucho tu opinión. Y también queremos agradecer a cada presencia de nuestra querida licenciada, mi prima y Natalia, que la vamos a tener para futuras referencias de la historia internacional y nacional. Porque sí, para la historia fue hecha, a pesar que ella diga que estudió economía, ella nació para hacer historia. Nos vemos por ahí, muchas gracias, hasta la próxima. Adiós.